Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto volver a encontrarnos, al menos asincrónicamente, en este espacio virtual de estrategias de aprendizaje. El tema que estábamos desarrollando en las últimas clases, particularmente en la última presencial, es la del cuadro, el cuadro comparativo. Es un recurso que también, tanto como el cuadro sinóptico o como el esquema, nos permite percibir o recibir la información de un texto o de un contenido en un golpe de vista. Así como en el cuadro sinóptico y en el esquema, con ver el gráfico o el recurso eh, en una sola imagen, tenemos toda la información que quizás buscando en un texto redactado eh, sería más lento o menos práctico encontrar. Bueno, este tipo de técnicas o de instrumentos o de recursos nos permite ver la información de una manera rápida y ya vamos a ver cuáles son las ventajas de este tipo de herramientas. Fíjense, bueno, con algunos de ustedes tuvimos la oportunidad de profundizar un poquito más. Voy a entonces, eh, para, para, para ese grupo, quizás eh, pueda hacer como una revisión para si no te quedó algo claro, si no llegaste a tomar nota de todo lo que dije. Bueno, esta es la oportunidad para completar, ampliar, profundizar y revisar el tema. Y para los demás, no, naturalmente, llevar esto a la carpeta si no lo llegaste a eh, registrar. Bueno, ¿se acuerdan que cuando hablamos de las operaciones del pensamiento decíamos que una de ellas era comparar? Y comparar básicamente es establecer las diferencias y similitudes o semejanzas que hay entre dos o más cosas, entre dos o más procesos, entre dos o más personas, entre dos o más países, entre dos o más elementos, vamos a tomar esta palabra elementos como un término genérico para decir cosas, personas, países, entes, seres vivos, lo que sea que pueda ser comparado, lo vamos a sintetizar eh, en ese término genérico de elementos. Pueden ser conceptos, fenómenos también, etapas de la historia, provincias, regiones, eh, lo que quieras, ¿sí? Todo eso lo vamos a llamar elementos. Entonces, las diferencias o similitudes que haya entre estos elementos las vamos a presentar en una tabla. ¿M? Y eso va a ser un cuadro comparativo. Bueno, acá vamos a ver la estructura básica de un cuadro comparativo y bueno, y vas a descubrir que no es exactamente igual al que practicamos en clase y ahora te cuento por qué. Acá tenemos el cuadro comparativo de estructura básica, que ves que lo que te dice es a partir de un título, te habla de dos conceptos comparables, la célula animal y la célula vegetal, y da toda una serie de informaciones acerca de algunas características, pero en un cuadro que tiene dos columnas porque tiene dos elementos a comparar, la célula animal y la célula vegetal. En este caso, vas a ver que nosotros en un ejercicio que hicimos teníamos una columna adicional a la izquierda donde tenía las características o aspectos que se comparan de, en este caso, por ejemplo, la célula animal y la célula vegetal. Fíjate si vos ves esta tabla, este cuadro. Por ejemplo, acá habla de cloroplastos. Dice, no posee cloroplastos, este sí posee cloroplastos.
Más abajo dice, poseen forma irregular, suelen ser regulares en su forma. Su tamaño oscila, su tamaño oscila. Fíjate que esto tranquilamente podríamos haber llevado. ¿Qué se está comparando en este último renglón? Por ejemplo, el tamaño. Bueno, lo podríamos haber puesto acá en una columna. Tamaño. Y entonces acá cargábamos el dato de cada uno. Acá a la izquierda, en la penúltima fila, podríamos haber puesto una columna adicional a la izquierda que ya forma. ¿Sí? Pero por eso te cuento que este es el cuadro comparativo de estructura básica. Y el que yo te estoy proponiendo y el que hicimos en el ejercicio de clase es el cuadro de doble entrada, el que tiene las características en una primera columna, ¿sí? En una primera columna que va a la izquierda, ¿sí? Naturalmente, porque escribimos de izquierda a derecha. Y los elementos, como ves, ubicados allá arriba en la primera fila de cada columna, ¿sí? En este caso, después se completa el cuadro con la información que nos brinda el texto, cargando los datos o valores dentro de cada celda. Celda serían los casilleros que quedan armados, ¿sí? El término técnico que se usa en Excel, en las planillas de cálculo y que, bueno, se generaliza para cualquier tabla o para cualquier cuadro de estas características. Bueno, esa es la diferencia. Mira, en algunos manuales, algunos manuales o algunos autores diferencian lo que es el cuadro comparativo, que sería este, y el cuadro de doble entrada, que sería este. Y en otros manuales quizás vas a ver que no hacen una distinción entre un recurso y otro. Es importante esta cuestión teórico-técnica y mira, los fines prácticos de tu proceso de estudio, no. Quizás, bueno, si en un ejercicio una profe te pide que le hagas una tabla de doble entrada y te le dice específicamente que quiere ese recurso, bueno, quizás sí sea relevante. Pero para el proceso de estudio que vas a llevar adelante, esta distinción o esta diferenciación que hacen algunos autores no te cambia nada. Así que, bueno, la idea es saber cómo implementarlos como técnica de aprendizaje y de trabajar contenidos con esto. Bueno, ahí se ve claramente entonces que tenemos los elementos arriba y las características abajo. Una pregunta que suele surgir: ¿y por qué así y no al revés? ¿Por qué no pongo los elementos a la izquierda ahí y las características? Y porque generalmente, no es una mala pregunta, pero porque generalmente los elementos a comparar van a ser menos que las características a describir después. Entonces, una tabla que fuera hecha al revés te quedaría alargada, alargadísima probablemente. Me acuerdo, no sé, un trabajo que hicimos que tenía comparaciones de Argentina y Alemania, que eran dos elementos a comparar, y que tenían como 15 categorías o características que se comparaban. Imagínate si haces ese cuadro de al revés, te queda una cosa alargadísima y más incómoda de presentar o de visualizar. Por eso esta modalidad, este formato es el que se recomienda, ¿cierto? Y acá tenemos un ejemplo. Claro, ves que arriba están las culturas, en este caso los elementos que está comparando este cuadro son las culturas griega, romana y etrusca. Y las características de cada cultura que estamos comparando son la arquitectura, bueno, el año, aparte en qué periodo estuvieron, y además la arquitectura, la escultura, la pintura, bueno. Así que, bueno, ahí le dije Meet que estamos todavía en marcha. Y este es el formato que
que por ahí yo te recomiendo usar con las características ahí en la primera columna a la izquierda, para visualizar más claramente la información, ¿sí? Para que sepamos en cada fila, en cada renglón, de qué estamos hablando. Bueno, rápidamente repasamos las ventajas que nos ofrece este recurso. Por un lado, que presente de manera esquemática estos conceptos o elementos comparados, que recordemos pueden ser un montón de cosas distintas, pero tienen que tener características a comparar, ¿sí? No vas a comparar una provincia con, con tipos de aves. Suena obvio, ¿no? Pero evidentemente son elementos o conceptos que no van a tener categorías comparables. No podés comparar una persona con una etapa de la historia, ¿sí? No, como hicimos en clase, quizás sí podés comparar 3, 4 o los que quieras jugadores de fútbol. 4, 5, los que quieras, países, ¿sí? Regiones. Podés comparar Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, qué población tienen, ¿sí? Siguiendo el cuadro este de acá, ¿sí? Suponete que esto es Argentina, Brasil, Uruguay. ¿Qué población tienen? ¿Qué moneda usan? ¿Qué idioma hablan? ¿Qué superficie tiene? Y vas cargando los datos en las celdas que quedan en el interior del cuadro. Y eso después, al tenerlo terminado, es una ayuda visual fundamental, y porque se ve toda la información de esa manera esquemática que es muy práctica y muy eh, clara. También lo que favorece es, sobre todo, a la instancia de repaso, muy similar a los otros instrumentos de síntesis no redactadas, como el cuadro sinóptico o el esquema, muy buenos para la etapa de repaso, porque favorecen la fijación del contenido. Es más probable que vos recuerdes visualmente lo que repasaste desde un cuadro sinóptico o desde un cuadro comparativo, que si trataras de recordar la información ahí desarrollada en un texto redactado. Otra ventaja que tiene este recurso es que ayuda a organizar, a ordenar los conceptos en exposiciones orales, por ejemplo, o en presentaciones que tengas que hacer. En trabajos, puede ser un trabajo que estés exponiendo en tiempo real ahí en el aula frente a tus compañeros, compañeras y profes, o puede ser para un trabajo que tengas que entregar también, es una buena estrategia para ese caso. Pero en cualquiera de las dos situaciones te ayuda a ordenar la información, a organizarla. Y desde ese punto de vista es una estrategia muy útil. Otra es que favorece el desarrollo, tanto como las que vimos antes. Esto favorece el desarrollo de las habilidades de análisis y de comprensión, lógicamente, ¿no? Porque vos tenés que descifrar, como dijimos en algún momento, desmembrar, descomponer el texto para identificar su estructura, cuántos elementos tenés, cuántas características de cada uno, y bueno, eso pone a prueba tu capacidad de análisis y también, por supuesto, si comprendiste el contenido. Entonces vamos a los pasos que eh, mm, habíamos trabajado en un ejemplo puntual y que obviamente ahora en el próximo video, en el ejemplo, voy a desarrollar ese ejercicio. Pero primero vamos con los pasos a nivel general, cómo se hace cualquier cuadro comparativo. Sobre todo teniendo presente que me voy a enfocar en el de doble entrada, ¿sí? Vamos a trabajar fundamentalmente con ese. Em, bueno, primero, identificar qué vamos a comparar,
¿sí? ¿A qué o a quiénes vamos, qué elementos son los que se busca comparar? Así que paso 1, identificar los elementos. Paso 2, que ahí dice 1, pero bueno, un errorcito de la presentación. Paso 2 es determinar los aspectos o características. Ahí vamos a ver, ya sabemos a qué o a quiénes vamos a comparar. Ahora vamos a ver qué le vamos a comparar, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que queremos comparar Argentina, Brasil y Chile. Bueno, vamos a ver qué le vamos a comparar. Población, superficie, moneda, idioma. Bueno, ahí vamos a ver, de acuerdo al contenido que nos dé el texto que estemos analizando, vamos a ver qué aspectos se establecen para establecer esas semejanzas o diferencias en cada caso. Este es el paso 2, ¿sí? El paso 3, entonces, cuando ya sabes los elementos que tenés y ya sabes las características de esos elementos que vas a comparar, es construir la tabla. Vas a armar la tabla con tantas columnas como elementos tengamos, más una en el caso del doble entrada, ¿sí? Y con tantas filas como características haya en el texto, más una. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés eh, 3 elementos a comparar, la tabla va a tener 4 columnas. Y si vos tenés 8 características comparables o comparadas, eh, bueno, la tabla va a tener 9 filas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque queda de esta forma, ¿ves? El primer paso, bueno, el paso siguiente, ya con la tabla construida, que ahí la podemos visualizar, y esto es muy visual, entonces claramente con el ejemplo va a quedar más que claro. Primero lo que ponemos es el nombre de los elementos en la primera fila de cada columna, empezando por la segunda. O sea que si querés comparar, si estábamos hablando de comparar, no sé, 3 frutas, ponele, como era el gráfico o la imagen de la primera diapositiva. Bueno, naranjas, manzanas y peras. Bueno, y querés comparar el tamaño, origen, sabor, precio, las características que sean. Bueno, por eso se deja esta columna adicional, por eso se dice, vamos a ubicar el nombre de los elementos a partir de la segunda, vamos arriba, por supuesto, pero a partir de la segunda columna, porque esta la vamos a liberar para las características. Y entonces ahí nos queda así. Nos vamos a cargar una vez que tenemos los tres, acá puse 3 elementos a comparar, pero pueden ser 2 o pueden ser, no sé, 10. No se recomienda también una comparación tan compleja. Quizás si fueran más de 10 elementos, no es imposible, pero complejizaría la tabla, ¿no? Pero en la mayoría de los casos te vas a encontrar con comparaciones entre 2 a a 8, como mucho, ¿sí? O rara vez van a ser más. Em, y acá ves que entonces cargamos eh, las, las características en esa primera, eh, en esa, en las filas, en la primera columna de cada fila, porque la dejamos liberada. Pero empezamos por la segunda también, porque si vos pusieras, imagínate que si pusieras característica 1 acá arriba, ¿dónde vas a poner los datos que surgen del texto? Se te va a chocar acá con el nombre de los elementos. Por eso esta primera celda va a quedar vacía. ¿Mm? O puede llegar algún titulito. Bueno, para no complicarte, déjala vacía. Y por último, lo que se hace es cargar los datos, los valores o la información
en las celdas correspondientes. Que eso surge del texto que vos estés trabajando o de la información que te pidan que busques. Eh, por eso, básicamente, acá lo que estamos viendo es la estructura general de cómo quedaría un cuadro comparativo, siempre siguiendo el formato doble entrada, que me parece que permite ver más claramente la información. Y ahora en el próximo video vamos a ver un ejemplo concreto de cómo llevar la información de un texto a, a un cuadro de estas características. Bien, cualquier duda o consulta, por supuesto que vamos a estar ampliando en los próximos ejercicios que hagamos. Bueno, gente, la seguimos en el próximo video.